de trading sobre índices, ¿no? Principalmente para que tengáis un poco la pauta sobre lo que trato, los principales índices, ¿no? Es decir, los americanos y los principales índices europeos. Entonces, bueno, el formato, pues para quien lo conozca, bueno, pues ya sabes más o menos cómo lo suelo organizar. Y para quien no, pues solemos hacer un poquito un repaso macroeconómico. Para el quien no esté muy puesto, bueno, pues qué está ocurriendo, qué situación tenemos a nivel macro que puede afectar a las bolsas, siempre hay que tenerlo en cuenta. Y luego repasamos técnicamente, que ya sabéis que es una de las principales vertientes, ¿no? Para hacer trading hay que saber análisis técnico. Es conveniente también saber otro tipo de análisis, pero se puede hacer haciendo trading. Para hacer trading hay que saber análisis técnico. Eso lo sabéis todos. ¿Suficiente? Bueno, yo creo que yo soy de los que aboga siempre por complementar siempre diferentes puntos de análisis, pero bueno, a la hora de operar, sobre todo un operador intradía, los conceptos técnicos los tiene que tener muy arraigados y tener muy claro cómo lo quiere hacer. Bueno, antes de nada, empiezo yo un poco a enrollarme, tampoco quiero. Si sois tan amables, confirmarme, bueno, tanto que me escuchéis correctamente en el chat de questions, de preguntas, que os aparece en la parte derecha de la pantalla, me ponéis un OK, con eso me sirve, ¿vale? Para interpretar que me estáis viendo y escuchando correctamente. Y que estáis visualizando exactamente nuestra plataforma XStation con un gráfico diario del D30, que es un poco la nomenclatura que tenemos en la plataforma, o lo que es lo mismo, el futuro del DAX alemán. El CFD sobre el DAX alemán, para ser más preciso. Fantástico. Bueno, para quien no se haya puesto delante de la pantalla, haya estado trabajando esta mañana o no haya estado pendiente, bueno, primero vamos a hacer un poco una visión general, ¿no? Podemos ver en Investing un poco cuál ha sido el movimiento de los principales activos dentro de los mercados, pero bueno, es raro posiblemente que no haberse enterado de la noticia principal que está ocurriendo en España, ¿vale? Aquí tenéis en un vistazo, ¿no? En un vistazo primero los movimientos relativos de los principales índices y vemos que el único índice desde la apertura que tenemos es el IBEX 35, que cae ligeramente un 0,34, aunque empezó cayendo bastante más en ese sentido, nos hemos ido recuperando. Y el resto, tanto los futuros americanos, que ahora vamos a comentar, como el resto de índices europeos, sobre todo el DAX alemán subiendo casi un 2%, el Eurostoxx casi un 1,5%, es decir, están subiendo en general la mayoría de los índices, ¿no? Es decir, no hay que extrapolarlo solo para operadores o inversores que solo estén viendo el IBEX 35, porque efectivamente el IBEX 35 hoy es el único índice europeo prácticamente que está en negativo, por lo menos de los principales. ¿Por qué motivo? Bueno, pues ya sabéis, principalmente el escándalo de Abengoa, que es algo que evidentemente no ha ayudado, que va a tener pues actualmente 4 meses para captar capital o renegociar con sus acreedores financieros, su deuda, que este ha sido el problema, ¿no? El problema de las negociaciones. Después de la familia Benjumea, había un fondo en este sentido que quería hacerse con una parte importante de Abengoa, un 20%, ¿vale? El mayor accionista se iba a convertir, y en ese sentido la negociación que ha habido entre acreedores, los bancos y la propia Abengoa, bueno, pues no han conseguido refinanciar esa deuda ingente que tiene la compañía, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, pues algo que podía ocurrir, al final ha ocurrido. Como siempre decimos nosotros, valores en el ojo del huracán, valores con altas volatilidades. Hablando de acciones, es mejor olvidarse en ese sentido. Sobre todo al principio, si no tenemos mucha experiencia, lo mejor es olvidarse. Y si que estamos buscando volatilidad, pues más que en alguna acción en concreto, pues se puede buscar otro tipo de activos,
como el euro dólar, el oro, algún índice, ¿no? Como vamos a comentar ahora. ¿Por qué? Porque son activos mucho más operados, que tienen más liquidez. Entonces, bueno, pues por varios factores, para ese tipo de operativa es mucho más interesante. Entonces pueden pasar estas cosas. Sí que es cierto que con el CFD tenemos la ventaja de que nos podemos poner cortos en Abengoa, porque el propio CFD te lo permite, aunque bueno, no sé hasta qué punto lo van a poder permitir, porque muchas veces en estos casos suelen poner limitaciones, ¿no? Pero bueno, aquí veis el gráfico. Tampoco me quiero extender, ¿no? Porque es sobre índices y no quiero tampoco contar mucho rollo, lo para que creo que era importante destacarlo, ¿no? Porque es uno de los motivos por los que el IBEX 35 no acababa de arrancar. Y aquí lo tenéis, ¿no? Es decir, vemos un gráfico diario y bueno, pues sí, hemos tenido rebotes, pero esto, si cogemos, como digo yo, un manual de análisis técnico, es un activo de forma estructural con una tendencia claramente bajista. Entonces, no hay ningún tipo de argumento para buscar alguna posición en Abengoa actualmente. Y bueno, y con la situación que tenemos actual, pues todavía en mayor medida, ¿no? Entonces, bueno, esto sobre todo por comentarlo, porque salen todas las noticias y lo que ha ocurrido ha sido eso, ¿no? Uno de los principales accionistas que iban a acudir a la ampliación de capital se ha echado para atrás y va a compartir en mayoría en el principal accionista, porque no se ha llegado a un acuerdo con los bancos, con los acreedores, evidentemente con los que financian a Abengoa, que ya sabéis que el gran problema de Abengoa es una deuda ingente que no lo puede cubrir con el volumen de activos y con el volumen de patrimonio que tiene. Entonces, cuando tú no lo puedes cubrir, automáticamente entras en lo que se llama concurso de acreedores, ¿no? Que es lo que está ocurriendo y ahora tenemos pues un intervalo para que continúen las negociaciones, se busque una solución, porque si no, efectivamente, podría ser, como ha comentado la prensa en ese sentido, pues el mayor concurso de acreedores de la historia de España, ¿no? Que se dice. En el caso de que se liquidarían los activos. Ahora seguramente va a haber muchas negociaciones, hay muchos intereses de por medio, mucha gente tiene capital, entonces sí que es cierto que lo normal es que se haga un acuerdo, ¿no? Pero lo que está claro es que la actual situación es muy delicada, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de analizarla, de que la situación es delicada. Luego ya a la hora de tomar decisiones de inversión, cada uno puede tener una idea u otra, ¿no? Pero en una situación bastante complicada. Me preguntáis que qué broker, con nosotros podéis comprar Abengoa, en ese sentido, nosotros la tenemos operable. Abengoa la tenéis y la podéis operar perfectamente. De todas formas, si vais a la página de XTB, al hilo ya de la pregunta que me habéis hecho, en nuestra página principal, en el apartado de reglamentación, especificaciones de instrumentos, aquí podemos buscar las acciones que tenemos operables, ya no solo para la pregunta que me habéis hecho a Abengoa, como para el resto, ¿no? Nos metemos a la zona de acciones CFD, España, y la primera, Abengoa. Aquí la tenemos. Aquí la tenéis. En este sentido. La segunda, perdonadme. ABG. La podéis operar, lo único que, como comentaba actualmente, y seguramente va a tener muchísimas más restricciones en los próximos días, no es operable en corto, ¿vale? Que no sé si era la pregunta que teníais. Aquí te pone si la tenemos para negociar y si es operable en corto. En este caso, Abengoa no es operable en corto. Y de hecho, bueno, pues tiene su explicación, porque en estos casos normalmente el regulador pues suele poner una normativa muy estricta. ¿Para qué? Para que el valor no quede vapuleado en una espiral, digamos, especulativa en el corto plazo, que luego no puede haber un punto de retorno. Entonces, normalmente en estos casos, pues este tipo de operativas lo suelen limitar, es normal, ¿no? Pero bueno, aquí lo podéis saber para Abengoa o para el resto de activos, ¿no? En este caso ya veis Abengoa y veis las características, las comisiones, en esta parte de la página web, aparte de si tenéis la plataforma demo descargada o operativa, pues ahí también podéis ver automáticamente todo este tipo de información. Bueno, pues vamos a empezar un poco el repaso. Esto ha sido lo principal, ¿no? Volviendo a Investing, volvemos
subidas, volvemos a ver subidas en el dólar. Aquí veis que el dólar, el índice dólar está subiendo un 0,36%, mientras que el euro está cayendo, es decir, otra vez volvemos a la normalidad de las últimas semanas. Ya sabéis que estamos muy pendientes de la reunión de diciembre por parte de la Reserva Federal. Las materias primas seguimos, ¿no? Volvemos a tener un día muy bajista, cayendo más de un 1% los dos crudos, los dos tipos de crudo, más de un 1% el gas natural. Y bueno, pues aquí un poco, para quien siga también la operativa en bonos, ya sabéis que con nosotros podéis operar tanto el bono alemán a 10 años, el Bund, como el T-Note americano a 10 años. Bueno, pues aquí veis un poquito que las tires de las principales bonos pues están cayendo en este sentido, ¿no? Es decir, cuando caen las tires, cuando cae la rentabilidad, quiere decir que el mercado está comprando bonos en el secundario, en este sentido. Es decir, que bueno, el mercado está otra vez con ganas de compras. Entonces, bueno, vamos un poquito a analizar ahora técnicamente. A nivel macroeconómico, ya os dije que no era una semana con gran movimiento. El mercado está pendiente de las próximas reuniones de los bancos centrales y luego, bueno, pues también, evidentemente, en el corto plazo tiene efectos, como las caídas de ayer. Ayer tuvimos ciertas caídas, aunque las hemos recuperado, aunque luego las recuperamos, la mayoría de los índices, principalmente, bueno, pues un poco pues esta situación de incertidumbre que tenemos con el terrorismo, pues es algo que siempre crea ciertas dudas, pero bueno, lo principal fue que, bueno, pues el incidente que tuvieron entre Rusia y Turquía, pues que Turquía tiró un caza ruso en el aire sirio, creo, en este sentido. Evidentemente, pues son noticias pues que tampoco ayudan mucho, por lo menos en la propia sesión, a que tengan un buen comportamiento, ¿vale? Ahí la podéis. Entonces ese fue un poco el principal efecto de las caídas de ayer, ¿no? Hoy de nuevo nos estamos recuperando, como estamos comentando, y bueno, la mayoría de los principales índices por encima del punto porcentual de subida. Vamos a analizar al DAX desde el seminario del lunes que comentábamos y al final hemos vuelto pues una especie de déjà vu un poco al punto de retorno que teníamos hace 2 días. Es decir, otra vez situamos al DAX aquí en gráficos diarios en zona de resistencia, por encima de los 11.100 puntos. Y bueno, la verdad es que como comenté el otro día, ¿no? Seguimos en un punto de trading clave y sigue moviéndose pues en esta zona de rango, en esta zona lateral, que a la hora de buscar movimientos en gráficos de horizontes temporales más elevados, pues como H4, D1, pues es más complicado. Entonces tendríamos que buscar ahí ideas de trading más en el corto plazo, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que el mercado, aquí veis un poquito el futuro del DAX, de nuevo se ha colocado en una buena posición para atacar prácticamente esta zona de máximos de los últimos días, recuperándose bien de las caídas tanto de ayer como un poquito del lunes, y es una buena señal, es decir, el mercado está dando una señal de que tiene ganas de perforar este nivel clave, que es la media de 200, ¿vale? Esta media que tengo aquí amarilla es la resistencia que está marcando la media simple de 200 sesiones, que no la acaba de perforar, y este va a ser, como comentaba, ¿no? el pistoletazo de salida en el caso de que el precio rompa esta media, rompa esta directriz para realizar una nueva fase alcista. Entonces, esta es la zona clave. Toda esta zona es la zona clave para perforarlo y de nuevo comenzar una fase alcista. Y lo que nos está indicando el precio con la vela de hoy, esta última vela verde que estamos viendo, es que la demanda está presionando más que la oferta en este sentido para evidentemente seguir subiendo, ¿no? Ahora un poco vamos a analizar más en el corto plazo la situación, pero volvemos otra vez a zonas de resistencia totalmente claves. Sí, me pregunta Rafael que ahí me están empezando a aparecer divergencias en el MACD en este sentido, y tiene toda la razón del mundo. No me quiero tampoco meter en muchas vertientes del análisis, aunque un poco ver divergencias en el MACD es
bastante sencillo para no tampoco hacer muy complicado el seminario, ¿no? A nivel analítico. Para quien no lo conozca, el MACD efectivamente es este indicador que tenemos aquí, que es un cruce de medias, y que las señales de compra o venta es los cruces al alza o a la baja de la línea amarilla sobre la línea naranja. Entonces, ¿qué pasa? Lo que me comentaba Rafael es que el indicador técnico nos indica una pequeña divergencia bajista respecto al precio. ¿Esto cómo lo analizamos? Bueno, pues que en este periodo el precio está haciendo máximos crecientes y mínimos crecientes y el indicador está realizando máximos y mínimos decrecientes. Esto, como dice Rafael, puede ser en gráficos diarios una importante divergencia que nos puede indicar de que aquí en esta zona pues el precio puede corregir en mayor medida, ¿no? Y no conseguir, por lo menos en las próximas semanas, perforar esta zona. Tienes toda la razón, ¿no? Entonces, bueno, esto es un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para mí que va a ser claro, ¿no? Ya al hilo que hemos puesto esto del MACD, va a ser clave el comportamiento, ¿no? Entonces, un poco guiarnos por el precio. Si el precio acaba cerrando por encima de estos máximos, si el precio acaba cerrando por encima de la zona de 11.150, a precios de cierre, con volumen, con fuerza, pues evidentemente, posiblemente esto sea una divergencia que se quede en eso, ¿no? Y que no vaya más, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque si aquí vemos debilidad y el mercado aquí se da la vuelta, pues podríamos medir un impulso bajista acompañado con esta divergencia del MACD para poder evaluar hasta dónde podría llegar estas ventas, ¿no? Pero bueno, por el momento, si al hilo de tu pregunta podríamos sacar una conclusión de, y en estos niveles o en la zona de los 11.150 piensas que es un buen momento para ponerte corto, bueno, habría que matizar, ¿no? Yo personalmente, como siempre digo, me podría poner corto en esta zona si quiero hacer un sistema con divergencias en el MACD, que es cierto que lo hay, siempre y cuando vea un poquito más de debilidad de la que veo aquí, porque aquí veo bastante fortaleza, y me pongo un stop loss muy ceñido. Es decir, por encima de 11.150, por encima de 11.200, me pongo un stop loss. Y si me equivoco, me equivoco. Entonces, ¿qué pasa? Que al final estoy jugando a que aquí el mercado se caiga. Y bueno, si es cierto que aquí el mercado se cae, pues el recorrido que tengo pues es importante, ¿vale? Es importante y sería pues una estrategia de rentabilidad-riesgo bastante interesante. Siendo estrictos analíticamente, quitando pues estas divergencias que vemos en algún indicador, yo todavía, personalmente, no veo esa debilidad para buscar alguna posición bajista ahí, ¿no? Pero si somos totalmente estrictos a la hora de gestionar nuestro stop y pensamos que el mercado, que aquí el DAX, evidentemente puede caerse, sí que es cierto que tendríamos que ser muy estrictos también con nuestro stop loss, ¿vale? Por encima de esta zona, porque entonces si este nivel lo perfora, el recorrido de unos 600 puntos por arriba no se lo va a quitar nadie. No se lo va a quitar nadie. Entonces, bueno, me puede gustar esa idea de trading con un stop loss por encima de la resistencia, buscando un poquito esta divergencia con los indicadores, pero respetándolo mucho en este sentido, ¿vale? Me he extendido un poco con esto, pero bueno, a veces intento también extender un poco también tenéis que tener en cuenta que los asistentes no todos estáis en el mismo nivel, entonces un poco intentamos hacer un análisis ni muy complejo, ni mucho menos, y tampoco que sea muy simple, ¿vale? Para tampoco intentaros aburrir. Entonces intentamos hacer siempre el punto intermedio, que siempre, como dicen, es la virtud, a veces es difícil conseguirlo, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que nosotros siempre intentamos, o por lo menos lo que yo intento en los seminarios, ¿no? Tampoco haceros una visión del trading que es muy complicada, intentar hacer ver, bueno, pues aquellos factores sobre todo que tenéis que tener en cuenta para no, principalmente al principio, no cometer errores, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, aquí veis un poco el DAX, ¿no? Vamos a ver un poquito en gráficos de una hora. Mira que veis que bien la recuperación. Veis un poquito la recuperación desde prácticamente mitad de la tarde de ayer hasta hoy, 250 puntos.
que se ha marcado el DAX, es decir, ha hecho un movimiento en V. Esto es muy difícil de operarlo, es decir, que aquí el DAX baje y aquí buscar una entrada no es fácil de operarlo, ¿no? Sí que es cierto que aquel que hubiera operado con niveles de Fibonacci, ya sabéis que lo que hace es medir impulsos, ¿no? Y medir zonas donde el mercado puede llegar a caer cuando comienzan los movimientos tendenciales. Y sí que es cierto, bueno, pues que en este movimiento alcista se apoyó bien en el 38,2, que era en torno a la zona de los 10.900, perdiendo los 11.000 puntos, y aquí otra vez hemos tenido una vuelta en V prácticamente, vamos, de manual en este caso, en este sentido, ¿no? Que nos ha devuelto otra vez a zona de máximo. Entonces, bueno, si hubiéramos seguido un poco la técnica de Fibonacci en cuanto al 38,2, a lo mejor ahí hubiéramos tenido una señal de compra, pero sí que es cierto que estas vueltas en V, al ser tan rápidas, no son fáciles de operar, ¿eh? Todo hay que decirlo, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, aquí veis otra formación que vemos aquí después de este movimiento al alza. Como comentábamos el lunes, el precio estaba realizando una cuña que todavía tenía que romperse, una cuña que en principio podría tener implicaciones del movimiento alcista anterior. Entonces, ¿cómo podríamos haber operado esta cuña? Pues con una operación con posiciones bajistas en la ruptura de estos mínimos. Es decir, cuando el DAX rompió, sobre todo en el día de ayer, la zona de los 11.050, y aquí veis, ¿no? Mirar en esta vela cómo lo rompe con fuerza, en esta vela que la hizo ayer a las 9 de la mañana. Siempre los movimientos en las aperturas nos dan mejores oportunidades para buscar tendencias. Y bueno, pues si marcábamos... Espera un segundito, que voy a quitar para no mancharos mucho el gráfico. Tenemos aquí... Vale. Vamos un poquito aquí a acotar al precio, marcando directrices, que siempre nos ayuda a la hora de hacer nuestro análisis. Y aquí vais a decir, en la ruptura de esos niveles, lo que hubiéramos hecho es marcar la proyección de esta formación y la hubiéramos proyectado, es decir, hubiéramos entrado con posiciones bajistas, en este sentido, sell stop por debajo de los 11.050 y la proyección nos hubiera llevado más o menos a estos niveles, donde aquí ya se paró el precio, que era la zona de los 10.930, ¿vale? Esta figura, evidentemente hay que estar pendiente en el corto plazo para realizarla, pues se hubiera realizado. A partir de ahí el mercado otra vez cayó un poquito más, empezó a consolidar y aquí es cuando hizo la vuelta en V, ¿vale? Pero bueno, pues para que veáis, esto lo hago porque a veces en directo, pues que no hay tendencia, ¿no? Además, yo sobre todo lo que intento comentar con vosotros son operaciones tendenciales, que al final es lo más sencillo de empezar a operar. No intentar buscar suelos ni techos de mercado, porque eso es mucho más peligroso. Pero, en este sentido, sí. Entonces, bueno, pues esta, por ejemplo, hubiera sido una idea ayer, en la apertura, para buscar un trade a la baja, en este sentido. ¿Vale? Mira, me pregunta aquí ahora, al hilo un poco del DAX, Juan José, perdón, que si compra en 11.128, si puede ser una buena idea. 11.128. O sea, has comprado en resistencias, justo. O la compra... A ver, me pregunta Juan que si la compra aquí en 11.128... Espérate que lo ponga aquí, que lo quiero ver bien. Prácticamente en estos niveles, ¿no? Estamos en estos precios. Si ahora mismo es buen nivel. Pues ahora mismo, desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque estamos en zona de resistencias. Y en zona de resistencias, las resistencias, si esto no lo hemos perforado, nunca hay que comprar, ¿vale? ¿Cuándo hay que comprar? Cuando esto se rompa, ¿vale? Cuando esto confirme la ruptura, por ejemplo, veis claramente que el precio, el DAX, ha llegado hasta estos niveles y aquí ya ha habido un cierto rechazo. Y por el momento está actuando como resistencia. Entonces, ¿yo aquí cómo lo operaría al alza? Pues con una confirmación de esta ruptura de estos niveles por encima de la resistencia, con operaciones buy stop
por encima de estos niveles, ¿vale? Órdenes pendientes de compra, pero por el momento no. Es decir, una operación ahora mismo a mercado en zona de resistencia no lo haría. ¿Por qué? Porque es un nivel relevante en el que es probable que aquí haya puestas muchas operaciones de venta por parte de los operadores. No siempre esperar a la ruptura en este caso, ¿vale? Y bueno, en el caso que veamos cierta debilidad, pues como hemos comentado antes, ¿no? Una posible idea de trading en zonas de resistencia es, si esta zona no la perforamos, ¿vale? Sería situar aquí una zona de stop en nuestras posiciones, en el caso de que queramos buscar alguna posición bajista, en el caso de que veamos debilidad en esta zona, ¿para qué? Para buscar a lo mejor una retrocesión del precio hasta estos niveles, a lo mejor a los 11.000 puntos. No sé si sería también una posible idea de trading. Ahora mismo estamos en un momento clave, es decir, ahora mismo estamos en un momento en el que podemos marcar una decisión y el precio va a marcar una decisión de lo que va a hacer. Si aquí va a volver hacia abajo y no consigue superar la resistencia, sería jugarnos unos cortitos, o si realmente el mercado sigue con fuerza y va a perforar esta zona. Todo parece indicar que lo va a perforar, pero hay que esperar. Es decir, lo que no podemos hacer es tirar el penalti cuando el árbitro no lo ha pitado todavía, en ese sentido. Es decir, vamos a esperar qué ocurre en estos niveles y a partir de ahí tomamos una decisión. Pero eso es importantísimo. Intentar no tomar decisiones antes de que lo haga el mercado. Siempre operar a favor de tendencia y siempre intentar seguir al precio, ¿vale? No intentéis buscar el lado contrario porque es mucho más difícil a la hora de operar. Sí, me pregunta una muy buena pregunta que me hace Juan, ya que nos hemos metido ya con analizar de forma chartista el DAX en gráfico de una hora. Me pregunta que si esta cuña, creo que es lo que me dice, no tendría que haber sido, no habría tenido implicaciones alcistas. Con el manual en la mano de análisis técnico de chartismo, una cuña normalmente tiene la proyección en su ruptura del movimiento previo anterior, ¿vale? De un movimiento alcista. Entonces, efectivamente, sí que es cierto que lo normal, por lo menos en libros, esta ruptura tendría que haber sido al alza. Por eso, yo siempre digo lo mismo. Cuando hablamos de formaciones de continuación, o sea, cuando el precio está consolidando, cuñas, rectángulos, cuadrados, banderas, gallardetes, lo queráis llamar como lo queráis llamar, a mí me gusta, más que operarlo con la tendencia previa, aunque sí que me gusta operarlo con la tendencia previa, me gusta operarlo en las rupturas. Es decir, que rompe por arriba, intento buscar una proyección de largos. Que rompe por abajo, como en este caso, me pongo corto. Entonces tampoco me encorseto a si tiene implicaciones alcistas o bajistas. Pero en este caso, totalmente de acuerdo. Con el manual en la mano tendría unas implicaciones más alcistas de continuación de tendencia que bajistas, ¿no? Que es lo que ha ocurrido. Bueno. Sí, me preguntáis también por el chat, también Jorge, que si creo que al ser fiesta, no lo hemos comentado, es importantísimo, gracias por recordarlo, Jorge, mañana es el Thanksgiving Day, ¿vale? El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que posiblemente es el día a nivel festivo más importante que tienen. Que si es cierto que esto puede hacer que los índices europeos se queden en rango. Pues es probable, Jorge. Es raro que si Estados Unidos está, digamos, parado totalmente, pues que Europa pueda romper estos niveles tan importantes, ¿no? Yo estoy un poco al hilo de lo que tú estás diciendo. Tiene sentido, ¿no? Ese análisis. Hay que esperar, ¿no? Porque al final, en esta actual situación del mercado, con esta volatilidad, ¿no? Y con lo complicado que están los últimos meses, pues no hay nada seguro, ¿no? Porque si nunca hay nada seguro en el mercado, pues ahora mismo menos, ¿no? Pero bueno, sí, tiene sentido lo que está diciendo, totalmente.
Me preguntáis también que ayer hubo una compra en 10.900 a la hora de poner un stop o vendo en zona de ruptura. Pues si vienes comprado, creo que es Ricardo José, que me ha preguntado esa pregunta, si vienes comprado de los 10.900, si realmente has comprado aquí, pues nada, la cuestión es aplaudirte, has hecho un gran trade y sinceramente en esta zona yo personalmente ya me cerraría una parte de la posición, ¿no? Me podría cerrar la posición totalmente. ¿Por qué? Porque los objetivos ya están cumplidos. ¿Que puede seguir subiendo? Sí, pero es que has hecho un objetivo de 200 puntos con un trade muy bueno y bueno, para mí ahora mismo ya estaría el objetivo alcista cumplido. ¿Que sigue subiendo? Bueno, pues se podría plantear de otra forma. Entonces, bueno, que sepas que el objetivo está cumplido. Vale, bueno, tampoco le voy a dar más al DAX, si no, no me da tiempo. Es verdad que es el índice más importante, ¿veis? Si no, no me da tiempo a analizar mucho, ¿no? Pero bueno, que tengáis sobre todo la idea clara, ¿no? Es decir, que el mercado está un poco con mucha volatilidad en el corto plazo, no acaba de coger tendencia, que hemos vuelto a la zona de los 11, por encima de los 11.100. Esta cuñita, ¿no? Para que vierais, bueno, pues esa posibilidad de cortos que nos plasmaba y ahora mismo, pues, en un nivel totalmente clave para que el mercado tome una decisión. Realmente de si el mercado va a hacer de nuevo y va a romper esta zona, que en gráfico diario vemos lo importante que es, o podamos ver un retroceso. Por el momento, las velas de las últimas 5 o 6 horas, desde esta mañana, siempre digo lo mismo, no, cuando hacéis trading, hacéis intradía, operar la apertura, estar las primeras 2 horas, de 8 a 10 de la mañana, de 8 a 10 y media, es fundamental. Porque es una de las preguntas que nos hacéis mucho, ¿no? Es decir, ¿pero cuál es la mejor hora? Pues la mejor hora, evidentemente, son momentos de apertura, momentos de cierre de mercado. Es decir, si yo opero los futuros europeos, pues hombre, a primera hora de la mañana tenemos que estar pendiente. ¿Por qué? No por nada, no por gusto ni por un estereotipo, sino porque es cuando en muchos casos se va a producir el movimiento, la tendencia del día, de qué realmente va a marcarlo. Y aquí lo veis claramente. Hoy a las 10, en esta vela, ya tenía buena pinta el mercado, pero ha cogido el movimiento de nuevo hasta zona de máximo, ¿no? Entonces, bueno, pues son horarios muy importantes, igual que a las 3:30 horas, hace 5 minutos, por los futuros americanos, el contado americano se ha puesto en marcha. Pues son momentos en los que el mercado, hay más operadores delante del mismo, más traders, y van a coger tendencia, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues esto un poquito en cuanto al DAX, ¿no? Tampoco nos vamos a entretener mucho más. Vamos un poco a comentar en el Eurostock, también en Europa. Aquí tenéis el Eurostock en gráficos diarios, que al final, bueno, pues vamos a ver que un poco el análisis es parecido, ¿no? Lo que ya vamos comentando. Un doble suelo todavía en proyección, que lo tendríamos el objetivo en 3.600. Mientras tanto, consolidando en zonas de resistencia, la media de 200 otra vez protagonista en nuestro análisis, en torno a la zona de los 4.575, casi 3.400 puntos. Y en zona clave también en Eurostock, ¿no? En estos últimos días que veis que en un gráfico semanal, en las últimas 3-4 semanas, estamos ahí consolidando sin coger una dirección clara, ¿no? Como estábamos comentando. Y bueno, pues también, como me decíais antes, con ciertas divergencias en gráficos diarios del MACD, que por lo menos, pues, tenerlas en cuenta, pues nunca está de más, ¿no? Para un poco completar nuestro análisis. Y en el corto plazo, pues un poquito lo mismo, ¿no? Aquí veis un poco el rango de estos últimos días y los movimientos en V. Esto quiere decir que el mercado, pues, está aquí planteando una batalla, una lucha de al final cuál es la dirección, ¿no? Cuando el mercado hace movimiento en V, movimiento en V, movimiento en V, es decir, hace estos vaivenes tanto en el corto plazo, pues el mercado está más para operar en el intradía porque es donde nos va a dejar esos movimientos, ¿no? Y aquí lo veis. Este es el rango en el que nos seguimos encontrando. Otra vez estamos muy cerquita en zonas de resistencia y el planteamiento es exactamente el mismo que he comentado en el DAX.
largos por encima de estos niveles, sería cuando habría que apostar por compras, y en el caso de que en esta zona otra vez el mercado, pues por ciertas divergencias con los indicadores, por la coincidencia con la media de 200, se pueda dar la vuelta, siempre que hagamos esta operativa y veamos debilidad, lo bueno que tenemos un stop loss muy claro, por encima de estos niveles, ¿vale? Esta sería nuestra zona de riesgo a la hora de plantear una estrategia bajista en el caso de que esta zona no lo perfore. Pero un poco la idea es igual que el DAX. Nivel clave. Actualmente, a mercado yo no haría nada. Me esperaría si esos niveles los acabamos rompiendo o si el mercado otra vez se da la vuelta y volvemos pues a estas zonas aproximadamente, ¿no? A la zona otra vez de los 400, 400 poco, y que ahí el mercado un poco se quede del gatillazo y se quede de nuevo sin fuerzas. Recordar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces. Esta sería ya la séptima vez en gráficos horarios que el Eurostock va a atacar esta zona, ¿no? Es un nivel importante. Perdonadme que estaba bebiendo un poquito de agua. Bueno, pues esto un poquito es la visión, ¿no?, de los dos principales índices europeos. Bueno, aquí tenemos al IBEX, un poco el análisis técnico que tenía aquí realizado en gráfico diario. Ya veis un poquito que peor pinta. Hay una cosa del IBEX que me gusta bastante, que es la vela que puede estar dejando en el día de hoy, tanto en el día de ayer como en el día de hoy. Estas velas normalmente tienen implicaciones de cambio de tendencia, ¿vale? Como es una vela en este sentido de cambio de tendencia con giro al alza. ¿Por qué? Porque veis, si sabéis un poco de velas japonesas, las velas japonesas lo que nos indica es el máximo de la vela, el mínimo, la apertura y el cierre durante la sesión. Bueno, pues estas sombras inferiores, desde mi punto de vista relevantes, nos indica, bueno, pues que el mercado cayó en su momento, pero que desde esta zona de mínimos se ha recuperado bastante bien. Ya ha cerrado, o tiene pinta de que va a cerrar, pues prácticamente en zonas de máximo, ¿no? Dejando pues esas velas que se podrían, digamos, considerar como de cambio de tendencia, ¿no? Habría que esperar un poquito, todavía 2 horas hasta el cierre, al final como cierra el IBEX 35, pero desde mi punto de vista, un IBEX por encima de los 10.200 creo que sería una gran noticia, ¿vale? Estamos todavía, tendría que remontar un poquito más, pero creo que sería una muy buena noticia para los próximos días que el IBEX 35 pudiera cerrar hoy dejando una vela por encima de los 10.200. No va a ser fácil, estamos todavía un poquito más lejos, pero creo que tendría implicaciones alcistas importantes. Y con mayor debilidad, ¿no? Aparte de este comentario de las velas en diario, que sí que lo estaba dejando, pues aquí lo veis, ¿no? En esta zona tampoco no acaba de perforar los 10.350, ahora mismo estamos en 10.150, por eso os digo, ¿no?, que sería importante cerrar por encima de estos niveles, pero técnicamente está bastante aburrido el IBEX. Y bueno, ayer es cierto que con las ventas, otra vez, que hubo en esta zona, prácticamente los 10.000 puntos, yo siempre digo, ya os lo dije hace unos seminarios, para mí los 10.000 puntos es más zona de compra que venta. De hecho, aquí ya otra vez volvió a rebotar, ayer prácticamente los 10.000, aunque no llegó a tocarlo, también volvió a rebotar. Entonces, bueno, todo lo que sea otra vez el precio llegando a la zona de 10.000, yo creo que puede ser una buena idea de trade, una buena idea como trade para buscar rebotes en estas zonas, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar estos rebotes? Bueno, pues yo creo que el IBEX, evidentemente, ahora con el jaleo de Abengoa, pues va a estar muy vinculado a lo que pase en Europa, ¿no? Por eso va a ser fundamental que cierre por encima de los 10.200, ¿no? Mientras esté por esta zona, el rebote, este pequeño rebote ya se habría realizado, y mientras no se sitúe por encima de esos niveles, 10.200, creo que seguiremos un poco en estos niveles un poco anodinos, ¿no?, que tampoco nos dice mucho.
¿vale? Veis que aquí tenemos una directriz, que podría ser un escollo, es decir, bueno, no... Técnicamente el IBEX la verdad que no es el índice actualmente más interesante. Vamos a ver estas velas cómo cierran para un poco introducirlo en nuestro análisis a la hora de poder tomar un escenario, ¿no? Una decisión. Bueno, esto del IBEX, se voy a acabar un poco con el CAC en Francia, que un poco el planteamiento es lo mismo, ¿no? Y acabo el repaso de los índices europeos. El planteamiento es lo mismo, un poquito más rezagado. Estos últimos días aquí también luchando con la media de 200, que es lo que tendría que perforar. Un poquito más retrasado, rebotando también durante el día durante las últimas horas, para que, bueno, aquí el CAC sí que tendría más escollos y esta directriz que tengo aquí marcada sería, bueno, pues el objetivo del precio que podría alcanzar en el corto plazo, ¿no? Ya, más allá de estos niveles, tendría que coincidir con rupturas tanto en el Eurostock, que es el índice de referencia, como en el DAX, ¿no? Si el DAX y el Eurostock no perforan esos niveles, lo normal, bueno, pues que otra vez, pues eso, en torno a la zona de los 4.900, un poco por encima, nos volvamos a ir para abajo, ¿no? Vale. Bueno, esto en cuanto a Europa, ¿no? En cuanto un poco al repaso técnico de los principales índices europeos. Vamos ahora con los americanos. Bueno, aquí lo tenéis. Bueno, vamos a empezar con el SP. Bueno, aquí veis un gráfico diario del futuro del mini SP, poco más de lo mismo, ¿no? Lo que me comentabais antes por el chat va a tener mucha influencia, es decir, mañana es un día totalmente parado para el mercado, Thanksgiving Day, y la cotización nos lo está demostrando, ¿no? Aquí veis las velas de los últimos días, que no acaba de otra vez alcanzar los 2.100 puntos, y bueno, pues lo normal, que las próximas horas, hasta que no pase Acción de Gracias y esta semana, el mercado se quede en estos niveles, entre los 2.70, 2.75, 2.000 puntos, 2.100 puntos. Es decir, hay que tener un rango no muy grande y que se quede un poquito muerto. ¿Por qué? Porque evidentemente el volumen va a desaparecer y los operadores, bueno, pues van a ser días festivos, ¿no? Esto es lo normal. Entonces, bueno, pues poco movimiento y poco que decir en el futuro del SP, ¿no? Y en los índices americanos, realmente. Aquí veis un poco 4 horas, que es que no hay poco de comentar, ¿no? Poco de comentar, hasta que este rango por encima no lo perfore y en estos días, con estas fechas, no tiene ninguna pinta, pues bueno, pues habrá que esperar, sobre todo el festivo de Acción de Gracias. El Dow Jones, lo mismo, exactamente lo mismo. Ponemos un gráfico de 4 horas, movimiento en rango, aquí vemos, bueno, un poco la recuperación también durante el día de ayer, ahora estamos cayendo un poco, pero bueno, lo normal con el Thanksgiving Day, bueno, pues que veamos la cotización en este rango, entre la zona de los 17.800 largos y la zona de los 17.700 aproximadamente. Yo creo que es el rango en el que se puede mover el Dow Jones y bueno, que se quedará un poquito más seco de negociación los próximos días. El Nasdaq más de lo mismo, aquí veis las últimas dos velas que tenemos a nivel diario. La vela de ayer, bueno, pues nos dejaba ciertas implicaciones alcistas, hoy de nuevo, bueno, pues con bastante poco volumen, un poco la misma lectura, ¿no? Y el mismo análisis, prácticamente de nuevo en los índices americanos muy cercanos de zonas de máximo, es decir, el movimiento ha sido más importante que el de los europeos las últimas semanas, de forma relativa, y bueno, pues vamos a ver después de este festivo, al final, cuál es el propio movimiento que tienen los índices americanos, ¿no? Bueno, analizando la volatilidad, que también la podéis operar, el índice de volatilidad, que ya sabéis que es inversamente proporcional al Standard & Poor's, al SP, es el famoso índice del miedo. Bueno, pues como comentábamos, ¿no? Todo lo que sea volatilidades por debajo de la zona de 20, aquí tenemos marcado esta zona de resistencia como nivel clave, bueno, pues acompañaría, ¿no? Pues un mercado un poquito más tendencial hacia arriba
que de nuevo repuntes de la volatilidad, que esos repuntes de la volatilidad van a ir unidos a caídas en las bolsas, ¿no? Entonces, bueno, volatilidad por debajo de 20, ponderaríamos más las posiciones al alza en los índices americanos que las posiciones a la baja, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el repaso de la bolsa americana. Ya os digo, no hay... Acción de gracias es determinante, o sea, deja seco el mercado y es raro que coja alguna tendencia durante las próximas horas, ¿no? Nunca se puede saber, como siempre decimos, pero es raro, ¿no? Entonces, bueno, esos rangos serían los operativos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y poco más, ¿no? Es decir, ahora vemos un poquito el mercado, si analizamos un poco los índices de los principales bonos a nivel mundial, tanto aquí tenéis el boom, ¿no? Otra vez en zonas de resistencia, es decir, se sigue comprando bono. El mercado sigue queriendo comprar bonos alemanes. Estamos ya con muchísimos comentarios, ¿no? Y muchísimos análisis de que posiblemente la siguiente burbuja pueda estallar por la renta fija después de la fuerte intervención de los bancos centrales en estos mercados. Y bueno, pues aquí la cotización de la deuda soberana alemana, pues veis prácticamente, bueno, pues que otra vez estamos en zona de máximos de los últimos días y sigue la fiesta, ¿no? De la renta fija en ese sentido, en el que el mercado sigue comprando bonos. Es verdad que el Banco Central está comprando bonos, por eso lo compra el mercado, y vamos a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero otra vez vemos aquí en zonas claves desde el punto de vista técnico, ¿no? Después de esta vuelta a nube que hemos tenido sobre la directriz. Y los bonos americanos, aquí lo veis, ¿no? De la misma forma, ¿no? Vemos cierto repunte del precio de los bonos en los últimos días, después de las caídas en las últimas semanas. Bueno, como comentaba, bueno, ya con cierto descuento en su cotización de la posible subida de tipos de interés en el mes de diciembre. Poco más, ¿no? A decir que comentar de analíticamente de los principales índices. Si hablamos vamos a terminar con los índices emergentes. Bueno, aquí tenéis el Nikkei japonés, que bueno, pues sigue su buen rumbo durante las últimas semanas y muy cercano al objetivo que teníamos aquí marcado. ¿Vale? Este primer objetivo que tendríamos aquí marcado. Bueno, la bolsa china ya sabéis cómo está, no para muchas alegrías. La bolsa rusa ya os dije que era importante y que, bueno, pues podríamos realizar una estrategia interesante en estos niveles en el que en dos activos altamente correlacionados, que se habían descorrelacionado en las últimas semanas, el índice ruso y el petróleo, ya sabéis que la economía rusa está totalmente vinculada a lo que pase con el petróleo, y veis exactamente, bueno, aquí el movimiento, ¿no? Técnicamente el RTS ruso no puede por el momento con los 900 puntos, entonces una idea de trading podría ser cortos en el índice ruso y largos de petróleo, en ese sentido, y largos de petróleo, como comentábamos, buscando de nuevo que los dos activos vuelvan un poco a converger, ¿no? En ese sentido. Apostando a qué? A que el crudo, si sube, lo haga más que el índice ruso, en zona de resistencias, o al revés, ¿no? Que en el caso de que caiga más el índice ruso que el propio petróleo. Bueno, puede ser una idea a la hora de jugarla que tiene sentido, es una estrategia de pares y que se puede realizar perfectamente. Bueno, el resto de índices, la verdad que no hay técnicamente poco que comentar, ¿no? Quitando los principales europeos, como hemos estado viendo. Mira, aquí tenemos al DAX, bueno, tiene toda la pinta. Mira al DAX, 11.150, todavía le quedará aquí un poco el resquicio, pero vamos a ver cómo cierra hoy. Tiene ganas, parece ser el mercado de perforar estos niveles, de superarlo. Tiene toda la pinta. Mira, el Eurostock igual. Bueno, pues nada más, ya un poquito el repaso está realizado. Ahora voy a dejar eso, pues un minutito, dos, antes de
de dar por finalizado el webinario, para que, bueno, pues si os queda alguna duda, alguna pregunta que me queráis hacer, pues que me la podéis hacer sin ningún tipo de problema y lo comentamos, lo vemos. Cualquier preguntita que haya quedado, pues lo vemos juntos si queréis algo. Tenéis que valorar también que estamos a final de año, ya siempre digo lo mismo, a final de año normalmente, sí que es cierto que los últimos años se ha producido a principios de enero, el mercado suele pegar estaba pegando históricamente pequeños estirones para un poquito, bueno, pues maquillar resultados de final de año, entonces, bueno, normalmente siempre se habla, ¿no?, del famoso rally de Navidad, pues eso, bueno, a la hora de valorarlo también lo podéis tener en cuenta. Bueno, veo que tenéis más preguntas, pues nada, vamos entonces a ir finalizando ya el seminario de hoy y de la semana. Bueno, pues nada, pues por mi parte es todo. Como siempre digo, muchísimas gracias por la asistencia y también un poco por interactuar conmigo, con preguntas y bueno, pues al final, como siempre digo, ¿no? Soy un poco pesado, pero la idea de esto es que sea útil para vuestra operativa, tanto para los que estáis comentando como para los que también me estéis buscando pues alguna idea de mercado y bueno, pues que os pueda ayudar, ¿no?, principalmente. Entonces nada, siempre, como os comento, repetiros, estos seminarios de apertura del mercado norteamericano analizando índices son los lunes y los miércoles a las 3 de la tarde, todos los lunes y los miércoles a las 3 de la tarde. Entonces nada, ya el lunes ya con una nueva semana y encarrilando el último mes del año, pues veremos, bueno, todavía no, perdonad, porque el lunes es 30, si no me falla las cuentas, estaríamos todavía en el último día, pero bueno, ya prácticamente para cerrar el último año y el último mes de este año 2015 complicado, ¿eh? Ha sido un año difícil, con mucha volatilidad y que no ha sido nada fácil, ¿no?, a la hora de operar tampoco. Es todo, nos volvemos a ver el lunes. Ya sabéis que cualquier cosa tenéis mi correo, borja.rubio@xtb.es, borja.rubio@xtb.es, para cualquier duda, sugerencia que queráis, sin ningún problema lo tenéis a vuestra disposición. Y cualquier pregunta me lo podéis hacer por medio de esa vía, de la manera más cómoda desde mi punto de vista. Entonces, por mi parte es todo. Repito, daros las gracias a todos, que tengáis una muy buena tarde y un muy buen trading. Un saludo a todos, muy buenas tardes.